¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de hechos de tránsito terrestre. Los hechos de tránsito terrestre vamos a analizarlos, eh, cómo se clasifican, cuál es su concepto, inclusive de qué manera pueden ocurrir y todas estas cuestiones que tienen que ver tanto como con la explicación de cómo ocurrieron los hechos como con la investigación y el manejo de la evidencia. Existe una controversia entre si debería llamarse accidente o hecho. Desde mi punto de vista considero que está bien dicho de las dos maneras, ya que accidente de tránsito, hecho de tránsito terrestre, en ambas se describe una acción inesperada causada por diversos factores. Estos pueden ser humanos o naturales. En concreto, un hecho de tránsito terrestre es una parte de la criminalística la cual investiga la causa o el origen utilizando una metodología científica aplicada a los indicios, utilizando diferentes conocimientos para hacer una reconstrucción del hecho. Tenemos diversos tipos de hechos de tránsito. Tenemos comunes, especiales y escala de gravedad o de acuerdo a la gravedad. Comunes tenemos choques, atropellos, caídas, volcaduras, pérdida del control, incendio. Especiales, choque con atropello, atropello con choque, llanta atropelladora. Estos son ejemplos, ahorita los vamos a ir viendo cada uno de ellos. Escala de gravedad, si solamente fueron daños materiales, si hubo daños con heridos o si hubo daños con personas fallecidas. El choque es el impacto de un vehículo en movimiento contra otro u otros vehículos, estén o no en movimiento, o contra un objeto fijo. Como lo vemos en la imagen del lado izquierdo, dos vehículos que se impactaron, que tuvieron un choque. A eso nos referimos con choque. Puede también llamarse colisión. Atropellamiento es el accidente donde un peatón es inicialmente impactado por un vehículo. Esta clase de accidente es una de las más presentadas dentro del área urbana y la que registra el mayor índice de mortalidad con respecto a las otras clases de accidentes. Y ahí tenemos en la imagen de la derecha el atropello, como un vehículo gris está arrollando o atropellando a una persona. También tenemos la volcadura, es el accidente en el cual las llantas de un vehículo dejan de estar en contacto con la superficie del suelo por causas ajenas a la voluntad del conductor. Algunos de los volcamientos son producidos de la maniobra que realizan los conductores antes de iniciar una frenada. Por ejemplo, esos volantazos al momento de querer esquivar un objeto, una persona, todo esto tiene que ver con la velocidad que lleva el vehículo, con el volantazo que da, con los objetos que llega a pisar, eh, con las circunstancias inclusive pues climáticas o de estructura del terreno que pudieran afectar. El vehículo puede quedar con las llantas hacia arriba, como lo vemos en la imagen de la izquierda, o puede quedar lateralizado, pero como aquí nos dice el concepto, ninguna de sus llantas o sus llantas no están en contacto con el suelo. También tenemos caída de ocupante. En este caso se presenta cuando el ocupante pierde el equilibrio, ya sea al subir o bajar del vehículo en movimiento, precipitándose hacia la vía sin que ello sea generado por choque o volcamiento. En este caso les puse en la imagen de la derecha una camioneta roja donde una persona de negro pues está cayendo de la parte trasera. Regularmente esto se da en este tipo de camionetas, en camiones de carga, pero también puede ocurrir en vehículos cerrados, por ejemplo cuando una persona se va asomando, cuando la puerta llega a abrirse y esta persona pues tiende a caerse. Entonces se puede dar de diversas formas. También tenemos en los accidentes comunes el incendio. Se produce como consecuencia de intervenciones mecánicas mal efectuadas, fallas eléctricas o mecanismos o mecánicas similares, dando lugar a una conflagración o a un incendio del vehículo sin que ello sea consecuencia de un accidente previo. Este tipo de incendios pues solamente se van a investigar, como aquí lo menciona, cuando haya fallas mecánicas, cuando se crea que hayan trabajado mal mecánicamente hablando el vehículo, cuando se cree que haya fallas eléctricas o cosas similares.
en el funcionamiento del vehículo y que puedan ocasionar el incendio. Porque si es a consecuencia de que alguien lo incendió a propósito o de que después de una volcadura se incendió, pues entonces ahí ya es una cuestión diferente. Vamos con los especiales, que es choque con atropello. En este caso primero se produce un choque y posteriormente, por el desplazamiento de los vehículos, alguno tiende a atropellar a una persona o animal. Por ejemplo, aquí chocan o colisionan contra otro vehículo o contra un objeto fijo, y el vehículo, por la velocidad que llevaba, sigue en movimiento y este tiende a atropellar a una persona o a un animal, lo tiende a arrollar. Y tenemos también el caso contrario, como dicen, viceversa: primero el atropello y después el choque, atropello con choque. En esta situación primero se atropella a una persona o animal y posteriormente se produce el choque o la colisión como resultado de la maniobra del conductor o por la cinemática del accidente. Quiere decir que a lo mejor atropellaste o viste que ibas a atropellar a la persona, tratas de evitarlo, volanteas y terminas atropellando a la persona, y también terminas colisionándote o chocando contra un objeto o contra un vehículo. Vamos ahora con llanta atropelladora. Esto es un caso realmente que casi no pasa, es muy raro que llegue a pasar, pero sí se han presentado casos. Se presenta con relativa frecuencia que una llanta sea desprendida de un vehículo en movimiento. Eso sí lo he visto, eso es cierto. Hay veces que, por ejemplo, y en especial los vehículos con doble rodada, tienden a soltar las llantas porque no están bien apretadas o por alguna falla, y estas salen botando, salen rodando en la cinta asfáltica o en el lugar en donde van pues pasando los vehículos, y esta puede llegar a ocasionar un accidente, ya sea una colisión, una volcadura, o inclusive puede atropellar a una persona. Aquí, cuando la llanta se desprende del vehículo, esta adquiere mayor velocidad y sigue trayectorias impredecibles, no se sabe. El contacto de la misma puede producir daños intensos o lesiones que no en pocos casos provocan la muerte. Como ahí lo vemos en la imagen, les puse por ahí en varias tomas cómo viene por ahí rodando la llanta, inclusive botando, y cómo pues llega a impactarse contra la persona. Entonces sí puede llegar a pasar, y pues ahí está la evidencia. Ahora vamos en solo choques o accidentes solo daños. Se dice que es un accidente de solo daños cuando se producen únicamente perjuicios de origen material, donde no hay víctimas, donde no hay heridos o donde no hay muertos. En este caso les puse la imagen de la izquierda, en donde un auto llegó y se impactó contra otro que estaba detenido. El que estaba detenido no tenía ocupantes, por lo tanto solamente fueron daños materiales, no hubo heridos, no hubo muertos. Y por ejemplo, en un accidente con heridos, en este caso, el accidente, además de que se produce el mismo, se van a producir lesiones o daños en las personas. En un accidente de tránsito donde existen heridos, por lo general se debe brindar asistencia médica a las víctimas y los vehículos son inmovilizados. Ahora vamos a un accidente con muertos. Cuando se producen muertos y heridos, o estos se presentan combinados con daños materiales, este es el accidente que nadie quisiera tener. Es recomendable solicitar asistencia de abogado al sitio para que le brinde la asesoría necesaria. En este caso también los vehículos se quedan intactos, no se mueven hasta que sean investigados, así como el cuerpo. Los lesionados sí se pueden retirar, obviamente, por paramédicos que vayan a trasladarlos para que les brinden alguna atención hospitalaria, pero en el caso de las personas fallecidas ya no se pueden mover hasta que el perito lo indique. Las causas más comunes de los accidentes de tráfico, tenemos diferentes factores. Vamos a iniciar con el factor humano. Los factores humanos son la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito, debido a las principales causas siguientes: conducir bajo los efectos del alcohol, medicinas y estupefacientes, realizar maniobras imprudentes y de omisión por parte del conductor, por ejemplo, no respetar los señalamientos de la vía pública, conducir a exceso de velocidad, produciendo vuelcos, salidas del automóvil de la carretera o derrapes.
Salud física del conductor, ya sea que tenga ceguera, daltonismo o sordera. Conducir con fatiga, cansancio o con sueño. También tenemos el factor mecánico, en este caso el vehículo en condiciones no adecuadas para su operación, ya sea que tenga algún sistema averiado como el de frenos, el sistema eléctrico, la dirección hidráulica o la suspensión. También que tenga un mantenimiento inadecuado. Y tenemos también factores climáticos como la niebla, humedad, derrumbes, zonas inestables, hundimientos, inclusive mmm, hay camiones o hay vehículos que transportan material de construcción como arena, grava y que estos van tirando a lo largo del camino, pues por alguna de estas razones también se puede generar. Pero aquí estamos hablando principalmente de la cuestión climática. Tenemos el factor estructural de tránsito, son errores de señalamientos viables, por ejemplo que digan curva a 200 metros y que no sea una curva, que sea un entronque. Por ejemplo, tenemos carreteras en mal estado o sin mantenimiento, que tengan baches, hoyos, pavimento deteriorado, que no estén señalizadas, que estén mal pintadas. La falta de pintura, como ya lo mencionaba, reflejantes, líneas centrales, líneas laterales, avisos, pues esto afectan en el factor estructural. Ahora vamos a conocer sobre los vehículos automotores. En esta clase vamos a ahora sí que a conocer tanto de criminalística o de investigación criminalística en los hechos de tránsito como de mecánica en los vehículos, en cómo están conformados, en cómo funcionan. Vamos con los vehículos automotores. Un vehículo es una máquina que permite desplazarse de un sitio hacia otro. Los vehículos no solo pueden transportar personas, sino también animales, plantas y cualquier otro tipo de objetos. Los automóviles, los camiones, las camionetas, los cuatriciclos y las motocicletas son vehículos a motor. Se movilizan por la acción de un motor que funciona con algún tipo de combustible, como por ejemplo gasolina o diésel. Esos son los vehículos automotores. Vamos a ver sus principales componentes. En este caso empezamos con el chasis. El chasis es el esqueleto del auto. Puede ser una estructura autoportante como una cáscara o tipo H, escalera, donde se monta el resto del vehículo. El chasis es la estructura principal donde irán montados todos los componentes del vehículo. Aquí vemos en la imagen cómo es un chasis. De esta forma, pues digamos que es la estructura, es el esqueleto del vehículo. Ahorita vamos a ver lo que lo complementa. El motor, en este caso el motor es el corazón del auto, es el elemento que permite el movimiento y el funcionamiento de casi la totalidad de los sistemas auxiliares que permiten la conducción. Las nuevas tecnologías han permitido que los nuevos vehículos puedan contar con motores más pequeños y menos contaminantes, dejando en el pasado aquellos motores grandes y ruidosos. Los motores, según su tecnología, pueden moverse con diversas funciones de energía, entre los que se encuentran la gasolina, diésel, gas, electricidad, entre muchas otras cosas más. Tenemos la caja de cambios o la transmisión. La caja de cambios es el mecanismo que permite transformar el giro y potencia del motor en movimiento y fuerza en las ruedas del auto. Esto se logra mediante un complejo sistema de piñones de diferentes tamaños y posiciones que van acoplándose al sistema del motor. Existen dos tipos de cajas de cambios. Tenemos la manual o estándar, como le dicen, y tenemos la automática. La manual es en la que el cambio de marcha se realiza a través de la palanca de cambios. Se tiene que hacer, como su nombre lo dice, de manera manual por parte del conductor. En la caja de cambios automática, donde el cambio se aplica al mismo auto en la medida que el vehículo se desplaza, quiere decir que el mismo vehículo va haciendo sus cambios, no se necesita mover la palanca, no necesita de la acción del conductor. También tenemos los ejes, son las líneas físicas o imaginarias que unen las ruedas delanteras y traseras de un auto. Un eje físico existe cuando las ruedas están conectadas entre sí por una pieza, que puede ser un eje de transmisión o una barra. En tanto, un eje imaginario existe cuando no hay una pieza que una las ruedas, por ejemplo las ruedas de dirección,
que son independientes entre sí, pero rotan en relación a un eje común. Tenemos la carrocería. En este caso la carrocería es la estructura que se dispone sobre el chasis para albergar a los ocupantes y la carga del vehículo. En el caso del chasis, de los chasis autoportantes, la carrocería está incluida en la estructura y solamente añade elementos estéticos. Quiere decir que hay autos que ya traen todo el chasis y la estructura unida, pero en este caso les puso una imagen en donde está el chasis en color gris y la carrocería en color rojo. Continuamos con los frenos. En el sistema de frenado existen frenos de disco y frenos de tambor. El freno de disco es un sistema donde un disco metálico acompaña a la rueda y es frenado por dos pastillas mediante presión hidráulica. Este sistema representa una mejora al sistema de tambor, ya que logra mejores resultados en frenado y manejo de temperatura, y en la actualidad es el sistema más usado por los fabricantes de automóviles. Ahí podemos ver la imagen de un freno de disco en la imagen de la izquierda. Freno de tambor es un sistema de frenado donde unas zapatas metálicas presionan contra el interior de un tambor metálico. Estas zapatas están revestidas con diferentes aleaciones y materiales que ayudan a lograr un frenado eficiente. Es como la imagen que vemos en la derecha. También tenemos la suspensión. Esta consta de un conjunto de piezas y sistemas que buscan reducir las vibraciones producidas por las imperfecciones del camino. Generalmente se utilizan elementos como resortes, amortiguadores hidráulicos, ballestas metálicas, entre otros elementos. La disposición de estos elementos y su configuración otorga al vehículo características especiales como suavidad, capacidad de carga, maniobrabilidad y estabilidad. Hasta aquí tenemos nuestra primera sesión. Espero que no haya dudas. Cualquier cosa quedo al pendiente, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Nos vemos.